Dios les bendiga, hermanos, en este día. Hoy estamos en nuestro día de estudio bíblico y vamos a estudiar nuestra siguiente lección titulada La salvación del hombre. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hagamos una oración en esta hora. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar en este momento, Señor, dedicando este tiempo para estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo a través de la dirección de tu palabra, hablando a nuestros corazones y ayudándonos a entender, Señor, este aspecto tan importante de nuestra vida cristiana que tiene que ver con la salvación que hemos recibido a través de Jesús. Habla a nuestras vidas y te damos la gloria y la honra en esta hora. Amén. Nuestra declaración de fe dice: creemos que la salvación se obtiene cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y acepta por la fe el perdón de Dios ofrecido a través de Jesucristo. Además, el Espíritu Santo le da seguridad interna de que ha sido hecho hijo de Dios. A partir de este momento, el hombre salvo debe vivir una nueva vida recta y santa. Para comenzar a hablar acerca de este tema, es importante entender que el propósito eterno en la mente y el corazón de Dios es la salvación del hombre. Y que la tarea de cuidar esa salvación es responsabilidad del mismo hombre, es responsabilidad del creyente, la cual es realizable con la intercesión de Jesús a favor de los suyos y la obra de santificación que realiza el Espíritu Santo. Es decir, que es nuestra tarea cuidar la salvación que hemos recibido, pero tenemos la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo para poder cumplir con esta tarea. La doctrina de la salvación proviene de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario para alcanzar a toda la humanidad. De allí se desprende la doctrina de la salvación en la que nosotros creemos. No se obtiene por obras como muchas otras personas creen, sino que la obtenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el plan eterno? ¿Cuál es el plan de Dios? Pues Él planeó detalladamente la forma en que proveería la salvación del hombre, y esto lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Hay algunos que piensan que fue hasta que Adán y Eva pecaron que entonces Dios formuló este plan de traer la salvación a los hombres, pero en la palabra de Dios encontramos que este es un plan eterno que ha existido desde antes de que el hombre pecara. El primer pasaje en las Escrituras que justamente describe este intento de Dios por salvar a los hombres lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Pero la intención del Señor estaba en su corazón desde antes de la creación del universo. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que esta teoría que tienen algunos de creer o de postular de que Dios creó todo este plan hasta que el hombre pecó, queda descartada con lo que Pablo dice, que Dios nos escogió antes de fundar el mundo, antes de que Dios ordenara todas las cosas, antes de que Dios creara el cielo y la tierra. Dios ya había planeado que fuésemos apartados para Él. Así que es un plan eterno el de Dios de salvar al hombre. Cuando el pecado entonces hace su aparición, como lo encontramos en Génesis, es cuando el plan que Dios ya había formulado comienza a desarrollarse hasta llegar al sacrificio de Jesucristo. ¿Cuáles son los requisitos para ser salvos? Existen dos requisitos. El primero de ellos es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que encontramos en la palabra de Dios. Dios pide al hombre que se arrepienta de sus malos caminos. Encontramos ahí en Hechos capítulo 17, versículo 30. El mensaje de Juan el Bautista, de Jesús y de los discípulos era arrepentíos. Juan el Bautista decía, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El mensaje de los discípulos y de la iglesia primitiva era el arrepentimiento como uno de los dos requisitos para poder obtener la salvación. El segundo requisito es la fe. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El apóstol Pablo está hablando de la fe como uno de los requisitos indispensables para poder obtener la salvación. Necesitamos confesar, creer con nuestra boca, creer con todo nuestro corazón que Dios, el Padre, levantó de entre los muertos a Jesucristo después de que murió y se entregó su vida por nosotros para darnos salvación. Entonces, si creemos con todo nuestro corazón que esto es verdad, que Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, entonces obtenemos la salvación. Y esta fe se fundamenta en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esta fe, que es uno de los dos requisitos para ser salvos, viene o se alimenta cuando exponemos nuestro corazón, exponemos nuestra vida al mensaje de la palabra de Dios. Y cuando cumplimos con estos dos requisitos, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, entonces obtenemos la salvación. La conversión implica alejarnos de algo para volvernos hacia algo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso lo encontramos en Efesios 2:8. La fe en el Hijo de Dios nos conduce a la vida eterna. Sin fe no podemos agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Él crea. Es importante creer para poder agradar a Dios. La fe también es la actitud de confianza obediente y segura en Dios y en su fidelidad,
que caracteriza a todo verdadero hijo de Dios. Y la fe es lo que nos da vida espiritual. Así que estos dos elementos son importantes para que la salvación se realice de manera completa y perfecta. ¿Cuáles son las evidencias de la salvación? Bien, pues existen dos evidencias fundamentales que confirman y muestran que la obra de salvación ha sido realizada en la vida de las personas. Y estas dos evidencias son la evidencia interna y la evidencia externa. ¿Cuáles son las evidencias internas o cuál es la evidencia interna? Bien, cuando una persona se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador, una vez que es salvo, dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a hacer morada en el corazón de esa persona que se ha arrepentido. Entonces ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, mora dentro de nuestro corazón y es justamente quien testifica a nuestro interior, al interior de cada creyente, que es salvo. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El hecho de que el Espíritu Santo esté morando en nuestro corazón es garantía de que somos salvos. Y Él nos testifica, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Esta es la evidencia interna. La otra evidencia es la externa. ¿Y en qué consiste esta? Bueno, en todos aquellos cambios de temperamento o de carácter del individuo. Es decir, una vez que el hombre es salvo, se espera que estos cambios en su carácter, en su estilo de vida, en su forma de pensar o de conducirse, se vayan dando de manera paulatina conforme madura en la vida cristiana. Algunos cambios quizás en algunas personas serán más rápidamente visibles que en otras. Pero entre estos cambios externos comprende, por ejemplo, el de que la persona entiende que ha entrado en un nuevo estado de vida. Estos cambios también tienen que ver con el gozo que siente el hombre de saberse perdonado. También el deseo ferviente que hay en su corazón por compartir con otros el mensaje de salvación y el del compromiso de querer agradar a Dios viviendo en su voluntad. Por mencionar solo algunos, porque en realidad evidencias externas hay muchas que dan testimonio de que somos salvos, solamente por mencionar algunas. Pero hay evidencia, se nota que una persona es salva por estas evidencias que ya hemos mencionado. Ya que hemos estudiado que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe que ponemos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es importante entender también que aunque la salvación es gratuita, necesitamos cuidarla, porque a diferencia de otros movimientos, nosotros creemos que la salvación puede perderse. No somos parte de aquel grupo de personas que creen que una vez que somos salvos, ya siempre seremos salvos. A través de un estudio profundo de la palabra de Dios, creemos que la salvación se puede perder y que por lo tanto es muy importante que cuidemos la salvación. Hebreos
capítulo 2, versículos 1 y 3, dice el escritor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Notemos que el escritor dice que es necesario que tengamos cuidado, que atendamos a las cosas que hemos oído, al mensaje que hemos recibido de Cristo. Y que no sea que por un descuido nos deslicemos y nos perdamos, como le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que toda una generación no pudo llegar a la tierra prometida porque se apartaron de Dios. El escritor de Hebreos dice: si ellos no escaparon, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Si descuidamos nuestra salvación, no vamos a escapar. También nos podemos deslizar, también nos podemos perder, también podemos perder nuestra salvación. Así que es responsabilidad de cada creyente, de cada uno de nosotros, cuidar la salvación que hemos recibido a través de Cristo. Cada uno de nosotros debemos actuar a favor del cuidado de nuestra vida espiritual. Si bien es cierto que Dios, que Cristo y que el Espíritu Santo han dotado a ciertas personas con dones, con ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, eso no nos exenta de cuidar de manera personal nuestra vida espiritual. Tenemos que mantenernos en una actitud de alerta para desechar todo aquello que pueda hacernos resbalar, para desechar todo aquello que pueda hacernos que perdamos la salvación que hemos recibido. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es importante que cuidemos nuestro tiempo. Dice el apóstol Pablo a los filipenses que ocupemos nuestra vida, nuestro tiempo, en cuidar la salvación con mucho temor, con mucho temblor, sabiendo, siendo conscientes de que podemos fallar, de que podemos caer, de que nos podemos perder en el camino. Finalmente, esta salvación que hemos recibido se cuida cuando mantenemos una relación íntima y permanente con Dios a través de nuestra vida devocional. En la palabra de Dios encontramos que parte de la vida devocional tiene que ver con nuestro tiempo de oración. Y podemos ir a Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, donde la palabra del Señor nos enseña que tenemos que apartar un tiempo para orar, para hablar con Dios. En Juan 5:39, Jesús habla acerca de la importancia de escudriñar la Escritura. Entonces, la oración, la meditación o el estudio bíblico de la palabra, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita, es parte de nuestra vida devocional. El congregarnos. Es importante que nos congreguemos, que dediquemos un tiempo para estar en la casa del Señor. Dios diseñó a el creyente para formar parte del cuerpo, porque cuando estamos con el cuerpo nos edificamos unos a otros y crecemos en amor. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Así que yo quiero terminar este tiempo motivándole a cuidar su salvación,
teniendo su tiempo devocional, su lectura bíblica diaria, su tiempo de oración e invitándole a estar con nosotros los días de reunión presencial. Que Dios les bendiga.